razón. O yo les recomiendo que hagan un fraccionado de tal resolución por tal razón. Practiquen eso, ¿ok? Parte de las preguntas es qué diseño, porque eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Al final esta parte es súper mecánica. Lo más importante que nosotros tenemos que saber es en cada escenario, con los recursos que nos faciliten, qué nosotros podemos hacer y qué no podemos hacer, cuáles son nuestras limitaciones y qué cosas es las que tenemos que comunicar a la persona que va a recibir esos resultados, de hasta dónde puede llegar ese nivel de análisis. Cool. Lo segundo, todo el mundo es capaz de generar una hoja de trabajo en el software. Yo les digo, yo quiero un diseño con tantos factores, con tantos niveles, con tantos puntos centrales, con tantas réplicas. Indispensable eso, ¿ok? Ustedes sean capaces de, si ven la hoja, y ahí que hay un hack. Ustedes van a tener el enunciado, pero también van a tener la hoja de datos. Y la hoja de datos te dice qué tipo de diseño. Yo siempre les digo, un tip muy bueno es cuenten la cantidad de corridas. Y después observen los tipos de puntos que tiene ese diseño. Por ejemplo, si hay más de un tipo de punto, entonces sabemos que tenemos puntos centrales o tenemos puntos axiales. Cool. Si sabemos que se repite más de una vez una misma combinación, sabemos que tenemos réplica. Entonces, no solo observen su enunciado, sino que observen su tabla de datos, que sepan que le dan mucha información. Lo otro es, todo el mundo es capaz de analizar una tabla de ANOVA. Esos. Los valores de P, por lo menos. Sí. Tirando más dos apuntes, hay que poder analizar la tabla de ANOVA. Y más que analizar la tabla de ANOVA, es analizar, y por eso lo discutimos aquí, cuál es la mecánica detrás de esa prueba, cómo funciona la prueba, quién divide a quién, no para que lo tengamos que calcular a mano, sino para que entendamos el impacto de algunas decisiones. Por ejemplo, si yo le digo qué va a pasar si nosotros incrementamos el tamaño de muestra. Entonces usted tiene que saber cómo eso impacta el análisis, cómo impacta, digamos que la capacidad de la prueba para predecir o para determinar significancia estadística. Llegamos a hablar de las otras componentes que tiene ese análisis. Ustedes no están en mío y tampoco. Con un día al trimestre es suficiente, ¿ok? Bueno, voy a dar 2 días al trimestre, no tengo mío. Le voy a contar el de la semana pasada como que yo no estaba en ustedes, porque, pero no por voluntad, sino por compromisos. Pero el día anterior a ese, yo creo que ustedes no estaban en mí. Yo voy a llamar un diseño ahora, si conseguimos un fraccionado. Yes. ¿Usted puede repetir la relación de los tamaños de muestra con los puntos axiales y fraccionales que usted dijo ahorita? Vamos hoy a añadirle 2 grados de dificultad a lo que hemos conversado para hacer el proceso de interpretación un poquito más robusto. Piensen en este diseño. Ustedes podrían de ese diseño interpretar qué tipo de diseño se generó. Si le dan esa tabla de datos, si le dan por lo menos de la columna 5 en adelante. No. ¿Cómo? Si yo les doy de la columna 5 en adelante, ¿podrían interpretar qué tipo de diseño se generó ahí? ¿Un fraccionado? ¿Un 2 a la 8? No. ¿Cuántos factores hay en esa tabla? Sabemos que las 4 primeras columnas son informativas, ¿verdad? Sabemos que material es el más fácil de identificar, ¿verdad? Tipo texto, no puede ser una variable de respuesta. A partir de esta columna, ¿todo es un factor o es una respuesta? Bueno, o una covariable, pero eso lo vamos a discutir ahora. Es un factor, ¿estamos de acuerdo, verdad? Y el siguiente ya tiene como un nivel un poquito más alto de dificultad de determinarlo porque no es tipo texto, es tipo numérico, ¿verdad? Pero ¿es o no es un factor? Es un factor, ¿cómo lo sabemos?
Los valores. Por los niveles. Porque los niveles se identifican o los valores se repiten constantemente y se repiten en igual cantidad. O sea, siéntense a contarlo en su tiempo libre. Se van a dar cuenta de que si aparece un nivel, bueno, podría ser un punto central, pero podemos ver que los puntos se repiten constantemente. Chévere. Y este aplica lo mismo. Y este aplica lo mismo. Vamos a parar aquí y díganme cuántos niveles tendrían esos factores. 2 niveles. 2 niveles cada uno. Entonces, si yo tengo 4 factores con 2 niveles cada uno, ¿qué es lo que tengo? Un 2 a la Un 2 a 4. la 4. Eso no es tan difícil de determinar. Adicionalmente, lo podemos validar porque un 2 a la 4 debería tener 16 corridas. Y si tuviera más, ¿cuál sería el go-to de nosotros? ¿Qué tiene réplica? O tiene réplicas o tiene puntos centrales, depende de la cantidad. Si se repite de 2 en 2, o sea, si esto fuera 32 y así sucesivamente, entonces son réplicas. Y lo pueden hacer buscando las corridas. Esta columna es muy importante, muy útil para nosotros, porque me permite identificar la combinación con la que iniciaría. Y si yo quiero encontrar, imagínense que esto esté show, si yo quiero encontrar la siguiente combinación que debería corresponder a esos mismos niveles, simplemente tengo que buscar el valor que le sigue a 16, que sería 17. En otras palabras, la combinación según Yates, indicada como la 1, una vez que yo replico, tiene que coincidir con la combinación número 17. Porque el mismo juego de combinaciones se tiene que repetir una segunda vez. ¿Se entendió esa parte? Ajá. Recuerden que esto es el orden estandarizado o el orden de Yates. Y cada combinación es estándar. No importa si yo modifico los niveles, si yo modifico el tamaño del experimento, siempre la combinación número 1 va a ser en la que todos los factores se encuentren en su nivel bajo. Eso va a ser siempre, no importa el diseño que yo haga, si es factorial. Entonces, una vez que el diseño recorre, o Yates recorre todas las combinaciones posibles, después de todo negativo, entonces solo A en positivo, y luego solo B en positivo, y luego A con B en positivo, y así sucesivamente. Una vez que él termina de pasar por todas las combinaciones posibles dentro del diseño matriz, entonces el PAP vuelve y lo repite. O sea que reinicia luego del número 16 en el 17 con la primera combinación. Por eso la primera y la 17 tienen que coincidir en combinación. Y ustedes pueden validar rápidamente si tienen réplicas buscando la primera fila y la fila que esté nombrada como la 17 en este ejemplo. Mejor. Cool. Y si por ejemplo tiene 20 corridas, ya te dijeron que era un 2 a la 4, pero tiene 20 corridas. Entonces tiene 32. Puntos Tiene centrales. puntos centrales. ¿Sabemos cómo identificar los puntos centrales? No. Si vemos, por ejemplo, son 2 niveles, si existe otro punto central. Si encuentro un nivel que no se repite constantemente, sino que ustedes ven, bueno, todos los otros se repiten en igual cantidad, pero este se repite 3 veces, 2 veces, 4 veces. Adicionalmente aquí, en el tipo de punto, esto se modificaría, en vez de punto central, se modificaría por tipo de punto y aparecería en vez de un 1 positivo, un 0. Y eso indica que es un punto central. Chévere. Vamos a seguir entonces con las... Vamos a ponerte en pausa porque es interesante. O sea, que si yo tengo, digamos, en la parte del punto central, si yo tengo este valor y se viene a ese cambio por un 0, es un punto central. Yes. Pero y si vamos a hacer uno, Por ejemplo, esa fila corresponde a un punto central. Y fíjate como una vez que tenemos más de un tipo de punto, ¿de acuerdo? Si en su diseño solo hay un tipo de punto, que son los de vértice, la columna la nombra como punto central. Y si tienen varios tipos de puntos, entonces ya entonces le dice tipo de punto, depende del diseño que genere. Pero lo importante es que la nomenclatura es común para cualquier tipo de diseño. Los puntos que tienen el 1 positivo son de vértice. Y los puntos que tienen un 0, como por ejemplo la fila 8 aquí, son puntos centrales. O sea que en esa columna, la tercera columna siempre, ustedes pueden identificar el tipo de punto. Vamos a ponerte ahorita, porque hay un menos 1 también que vamos a hablar de la hora. ¿Chévere de ahí? No sé. Cool. Esta columna es interesante por este ejercicio. ¿Por qué? Porque a primera vista, ¿qué tipo de variable ustedes dirían que es? ¿Es de entrada o es de salida? ¿Es un factor o es una respuesta? Una respuesta. Parece de salida. ¿Por qué parece de salida? ¿Por qué parece una variable respuesta? Tiene mucha Porque variación. tiene mucha variación de tipo continua y para que sea un factorial o un ANOVA que esté balanceado, necesitamos que esos valores entonces se repitan en igual cantidad. O sea que yo tendría que tener 21 combinados con esos 4 valores y después tendría que ver 21 combinados con esos 4 valores de abajo sucesivamente. Y no es lo que está pasando. Entonces sí, si a falta de información o viendo exclusivamente la tabla, ustedes se identifiquen como una variable de respuesta, sería correcto. Ahora bien, este ejercicio en particular por el enunciado se conoce como covariable. ¿Qué es una covariable?
Es algo que vamos a conocer un poquito más adelante, pero ya le doy el intro, no va a estar en el examen, le voy a dar el intro. Eso es un factor, no, o es una característica que nosotros estamos monitoreando, pero no estamos controlando. Como por ejemplo la temperatura del ambiente. Si ustedes aquí dicen, esto es algo que podría tener una influencia en mi proceso, pero yo no soy capaz de manipularlo, modificarlo, porque no estamos en un cuarto cerrado, sino que estamos, por ejemplo, a la intemperie. Entonces, yo simplemente tomo el valor y lo registro. ¿Se entiende la diferencia como un factor? Sí. ¿Y se entiende la diferencia como una variable de respuesta? No es una variable de respuesta porque no es lo que yo percibo, o sea, no es lo que yo percibo medir en mi proceso. Pero sé que es algo que puede influir como un factor, pero no tiene niveles específicos, sino que fluctúa libremente de manera continua. Entonces, covariable es un tipo de factor continuo. O es una característica que no podemos controlar, pero sí la registramos, la observamos y la medimos. ¿De acuerdo? Eso comenzó. Ahora bien, aislamiento, densidad y resistencia lo podríamos interpretar perfectamente como variables respuestas también. Y dependiendo del escenario, del enunciado, pues también podríamos decir son covariables o no. Aquí el hack es dividido entre si son categóricos, no importa si sean numéricos, ¿ok? Que el hecho de que tú seas numérico no le quita que sea categórico. Eso está fijo en 85. Bien, yo pude haber dicho temperatura de inyección 1 y temperatura de inyección 2, o temperatura de inyección alta y temperatura de inyección baja. O sea, el lenguaje que yo utilizo para nombrar el nivel es indistinto de su naturaleza. Como él está fijo en un punto y no puede fluctuar libremente, entonces es una categoría. Son tips para que aprendamos a identificar este tipo de cosas. Voy a hacer el análisis súper rápido. Y ya a partir, creo que se los comenté la semana pasada, a partir de nuestra práctica de superficie de respuesta, que sí es para este domingo, ya es paso de verdad, pero lo vamos a ver ahora. Qué tristeza. Bueno, pero tuvieron un fin de semana libre, no se quejen. Y van a tener entonces también el fin de semana que viene libre. Como lo vamos a examinar, no va a dar tiempo de dar contenido para que hagan ese momento. No se pueden quejar. O sea, va a ser una carreta para el sábado y otra para el domingo. ¿Qué para el sábado? No hay nada para el sábado. O sea, olvídate de la olvídate del campus, porque yo una vez que lo pongo en el 15 que actualizo el campus. Dice, yo ajusté simultáneamente 3 variables respuestas. Quiere decir que para cada variable de respuesta se generó un ajuste independiente. Lo que tiene influencia en el aislamiento no necesariamente va a impactar la densidad, ni necesariamente va a impactar la resistencia. O no la va a impactar en igual medida o en la misma dirección. Como por ejemplo, si yo tengo aquí uno de los factores que es material, fórmula 1, fórmula 2. Hay materiales que incrementan la densidad y incrementan la resistencia, pero pueden entonces hacer que decrezca el aislamiento, no lo sé. Entonces, el comportamiento que presenta un factor en una de las variables respuestas no necesariamente va a ser el mismo comportamiento en otra variable respuesta. Ojo con eso. El punto es que el software me los va a separar. Fíjense que aquí en el navegador él me hizo 3 ajustes independientes. Uno para cada variable respuesta. Este es el del aislamiento, este es el de la densidad y este es el de la resistencia. Obviamente ninguno de los ajustes se computó porque no tenemos grados de libertad en el error. Entonces yo voy a regresar al análisis. Podría extraer de este análisis lo que me conviene en cada caso. Aquí tenemos los paretos, o sea que yo podría más o menos ir viendo si por lo menos la interacción de mayor orden tiene algún impacto en alguno de los diseños. Spoiler alert, no la tiene. E incluso podría borrar otras cosas. Pero voy a ser conservadora y me voy a llevar solamente la de mayor orden para poder hacer el ajuste. ¿Cuánto se llevó la AB? Fíjense que ahora perdón, ¿Cuánto se llevó? porque yo quité ABCD. Porque para quitar las otras tiene que quitar la más grande primero, porque si por ejemplo, si usted quiere quitar ABCD y quita BC, se van a quitar todas las combinaciones que incluyen ABC, por ejemplo. Correcto. Ahí, ¿se entendió? ¿Alguien lo quiere complementar? ¿Alguien recuerda cómo se llama ese principio? Es como si tuviera una combinación de 3 cosas y de estas dos
Si hay otra combinación que tiene de 4 cosas, pero tiene estas 2, si tú quítate estas 2, te van a ir todas las que están en esa combinación. Vamos a ver si Daniela te complementa. También que a veces tiene mucha confusión porque como que los valores se mezclan entre sí, entonces no es significativo. Sí, esa es la principal razón. O sea, yo la saqué porque esa no era significativa. Bueno, yo peiné cada uno Eso de era los lo que diagramas del barato, aparato. porque te había dicho que como no tiene mucha significancia en diagrama. Ujú. Pero ¿por qué? Esa es la primera razón. No tiene significancia estadística, la puedo sacar. Pero vamos a complementar con lo que está diciendo su compañero Francisco, porque yo saqué esa y no saqué otra. Vimos en varios escenarios, y tú lo dijiste bien, tiene el concepto. Vimos en varios escenarios que habían otras cosas que no eran significativas, pero yo no las saqué. Porque yo saco desde abajo hacia arriba en el ANOVA. ¿Alguien recuerda cómo se llama ese principio? Se llama principio de jerarquía. ¿Okay? Por jerarquía, lo menos probable de ser significativo está al fondo. Y también, si yo intento sacar otro término, fíjense, que es lo que yo digo que el software es bastante amigable. Si yo me voy aquí, yo voy a incluir a ABCD, pero voy a tratar de quitar, por ejemplo, imagínense que ninguno de los parejos D era significativa, la voy a quitar. Quité un factor principal, o quité algo de arriba, ¿verdad que sí? Una vez que yo hago eso, fíjense lo que pasa. Me da una alerta. Y la alerta menciona precisamente que el modelo que yo estoy creando no es jerárquico. O que se está rompiendo el principio de jerarquía. Que yo lo puedo hacer, yo lo puedo hacer. Fíjense que ahí me lo dice. Tú lo quieres generar, no hay ningún problema. Pero ¿cuál es el riesgo de eso? Imagínense que D no sea significativa. Pero de repente la interacción A con D sí es significativa. Como dice su compañero, si yo me llevo a D, yo estoy perdiendo de vista algo que más abajo sí es significativo, que depende de los niveles de D. Él por sí solo no es significativo, pero cuando interactúa con otro factor sí lo es. Entonces, yo sacar de mi diseño implica que yo voy a dejar de monitorear la interacción A con D, que sí es significancia estadística. Por eso, lo más saludable es ir de abajo hacia arriba. Y ustedes dirán, pero ¿qué pasa si yo quito? Si ya llego al punto en el que no puedo quitar cosas de abajo porque ya son significativas y que me tengo que llevarlo de arriba, entonces ellos se pueden apelar a un modelo no jerárquico dependiendo de la necesidad. ¿Por qué? Porque si con yo quitarlo de abajo ya yo tengo una buena potencia de la prueba, y que es la potencia, la capacidad que ella tiene de detectar significancia estadística, o sea, si ya yo estoy viendo las cosas significativas y seguir limpiándolo no va a mejorar significativamente el resumen del modelo, entonces ¿para qué? Acuérdense que hay un punto de inflexión, de tanto sacar lo pueden dañar. Entonces, una vez, y más para fines académicos, una vez que ustedes llegan a un buen ajuste de modelo, ustedes lo pueden ahí. Ustedes han oído la expresión, tanto quiso arreglar el diablo a su hijo que lo dejó suelto. Gracias. Ustedes del mismo campo que yo, gracias. Pero básicamente un dicho diciendo que a veces nosotros queremos arreglar y arreglar y arreglar y arreglar. ¿No le ha pasado a ustedes que han trabajado tanto en algo que la han dañado? ¿A nadie? Sí. Claro que sí. Gracias. Gracias. Profe, tengo una pregunta. Yes. Si yo tengo interacciones que me están dando valor de P, pero el R cuadrado es menor que si yo no tengo interacciones. Dame un segundito para traer acá tu ejemplo. Si yo tengo factores significativos, ¿verdad? O sea, yo estoy tratando de quitar interacciones para que me den valor de P porque no me está dando. Ok. Entonces, yo empecé a quitar y llegó un punto que sí me daba el valor de P. Sí. Pero el R cuadrado no era tan bueno que si yo le quitaba todas las interacciones. Claro. Entonces, yo me tengo que quedar como quiera con lo que tiene interacciones. Tú te tienes que quedar con el mejor modelo, con el que tenga los mejores ajustes, los mejores recuadrados. Ah, ok. O sea, ¿por qué? Porque, por ejemplo, ¿qué yo estoy haciendo aquí? Yo le dije, yo empiezo conservadoramente, solo quito una de las interacciones. ¿Por qué? Simplemente para poder visibilizar los valores de P. Pero quiere decir que yo me tengo que quedar ahí, no. Por ejemplo, ahora yo quité la interacción de mayor orden, ya lo había hecho, pero vamos a hacerlo de nuevo, porque me quedan aquí abajo. Y ya por lo menos puedo visualizar, por ejemplo, para el caso del aislamiento, technically es un buen ajuste. Faltaría un poquito para ver si podemos mejorar el efecto predictivo, pero para fines académicos pusimos el benchmark, pusimos la valla en 70%, ¿de acuerdo? Una vez que ustedes consiguen ese nivel es un modelo aceptable, ¿de acuerdo?
Ahora, para densidad no es un modelo aceptable. Y para el caso de la resistencia ya es un modelo aceptable, por lo menos bajo los estándares académicos. Si ustedes se fijan, lo que tiene significancia estadística en un modelo no necesariamente tiene significancia estadística en el otro. Y yo puedo confirmar que por lo menos para resistencia, yo podría seguir, a pesar de que tengo un buen modelo, lo puedo dejar ahí, yo podría seguir quitándole las interacciones, por lo menos las de 3. Si me voy a densidad, también puedo quitar todas las de 3. Si me voy a aislamiento, también puedo quitar todas las de 3. Entonces yo regresaría a términos y continuaría limpiando. ¿Tú Sí, no la pero puedes quitar si tengo un problema? si yo no la puedo quitar, si está en 0.1 el valor de P, 0.1 o 0.01. 0.1. Eso no es significativo. Sí, la puedo quitar. Acuérdense que cuando yo tengo valores de P menores que alfa, tengo significancia estadística, no lo puedo sacar del modelo. Solo lo puedo sacar del modelo si no tengo significancia estadística. En otras palabras, si tengo un valor de P muy alto. ¿Quién levanta la mano? Profe, ¿usted puede hacer otra vez como los pasos que usted hizo para llegar a lo de los 3 modelos? Que esa parte no ha llegado. Simplemente cuando yo voy a ajustar la ¿No variable selecciona la primera variable? factorial análisis, fíjate que aquí, o sea, tiene un guión, pero realmente lo que él dice, yo estoy cogiendo todas las columnas, cuando tenga un guión, estoy cogiendo todas las columnas desde hasta, o sea, desde aislamiento hasta resistencia, entonces ya tú sabes que desde está incluido. Si no, ustedes la pueden agregar de manera independiente si les permite mayor visibilidad. Ustedes son personas ansiosas y mayor tranquilidad. Si no se cambia nada más, nada más de eso. No, simplemente tiro ahí toda la variable que yo quiero que le ajuste y él automáticamente me va a hacer Y la ajuste. gráfica también, o sea, no se le pone ninguna gráfica. Sí, tú haces el procedimiento igual como si fuera una sola variable respuesta. Ok. Y después entonces él te lo va a segmentar por análisis. ¿Estamos bien hasta ahí? Ok, todo el mundo es capaz de analizar esa tabla. Todo el mundo sabe que el modelo, y fíjense que yo tengo el modelo, el ANOVA lo primero que hace es componer la variación entre el modelo y el error. Chévere. Pero el modelo a su vez se subdivide en grupos. Términos lineales, interacciones de 2, interacciones de 3 en este caso. Si tuviera la de 4, también saliera la de 4. No, esto de todas es práctica, porque esta es la tabla de ANOVA. La tabla de ANOVA hay que estar tratando de la práctica. Yo siempre tengo que seguir el orden jerárquico. O sea, si yo tengo una de 2 que no es significativa, yo no la puedo quitar. Tienes que seguir el orden jerárquico. Si van a violar el orden jerárquico, me tienen que justificar por qué. Ok. Entonces, recuerden que el modelo está compuesto por todo eso. Incluso el software lo pone como intentado para que ustedes identifiquen que todo eso pertenece al modelo. Y cuando yo digo, genéreme el modelo con todos los términos que él incluye, quiere decir que tienen que poner hasta la interacción de mayor orden. ¿De acuerdo? Obviamente, si yo les pido eso, probablemente no les voy a pedir o les voy a dar réplicas, les voy a dar suficientes grados de libertad para que lo puedan generar completo. ¿De acuerdo? Si ustedes tienen esto y en el examen ven un primer ajuste de modelo y después te pido un segundo ajuste mejorado, el primer ajuste del modelo es este, no el que tiene los asteriscos. Porque el que tenía los asteriscos no se ajustó. ¿Por qué no se ajustó? Porque no se generaron los valores de P. Y si ustedes se fijan, él tampoco va a generar el resumen del modelo, tampoco te va a generar la ecuación, no generó nada. Entonces no es un ajuste de modelo. Hasta que yo no tengo valores de P, no tengo un ajuste. Entonces cuando yo digo primer ajuste, es el mínimo, o sea, con por lo menos un grado de libertad en el error, de manera de que me pueda ajustar. ¿Llegan ahí? Cool. ¿Qué no se entendía? ¿Puedes repetir sobre eso? Voy de nuevo, please, presten atención. En el examen probablemente yo les pida que mejoren el modelo. ¿Y qué es mejorar el modelo? El proceso que yo hice anteriormente de limpiar el modelo de manera de que yo mejore el resumen del modelo. ¿De acuerdo? Si yo comparo un ajuste con los mismos datos, si yo ajusto este modelo y tengo un R cuadrado de 60% y después sigo quitando términos y termino con un R cuadrado de un 90%, ese segundo modelo está mejorado con respecto al primero, ¿verdad? Yo logré que los indicadores que me dicen si el modelo es bueno o malo subieran. Entonces, cuando yo les pida un primer ajuste de modelo, no me pueden presentar una tabla de ANOVA con asteriscos, porque eso no es un ajuste de modelo.
Entonces, por default, tienen que sacrificar la última interacción, perdón. La sacrifican, tienen por lo menos un grado de libertad en el error y por lo menos pueden generar el modelo. Eso es cuando yo la quito, que me da el grado de libertad. Sí, cuando tú le das por lo menos un grado de libertad al error. Pero cuando te dice mejorar, lo que hacen exactamente. Limpiarlo. O sea, ahí quitan la interacción hasta que el cuadrado esté lo suficientemente alto. Correcto. Como, ¿qué sería lo suficientemente alto? ¿Qué será lo suficientemente alto? Más de 70% a nivel académico, por lo menos. Aquí en el curso, 60. 70. Aquí en el curso quedamos un 70. Si no llegan, hay modelos que no van a llegar, ¿ok? ¿Por qué? Porque yo me invento los datos. Entonces, si hay un modelo que no llega y ustedes limpian y se dan cuenta de que no llega, ustedes me van a presentar su mejor modelo, porque en la vida real le va a pasar eso. No todos los modelos van a llegar al 70%. Pero ustedes tienen que, con la data que lograron recabar, presentar el mejor modelo posible con la información que tienen disponible. Y si llega a 60, a 65, a 35, es lo mejor que yo puedo conseguir, ese es el mejor ajuste. El 70% de la ecuación, o sea, El 70%, vamos a ver todas las partes, porque creo que nos hemos enfocado mucho en el análisis de varianza y no hemos profundizado en el resto de la información que nos da el software. Primero, aparte del análisis de varianza, la segunda pieza de información más importante es el ajuste del modelo. A eso yo me refiero cuando digo ajuste del modelo. Lo que va a hacer el software es tomar información de la tabla de varianza y tomar la información de la tabla de coeficientes y hablar de la calidad de este modelo o de esta ecuación de regresión. ¿Cómo lo hace? A través de estos tres indicadores, R cuadrado ajustado y R cuadrado predictivo, o los coeficientes de determinación. ¿Y qué me dicen cada uno de ellos? El primero me dice la cantidad de variación que yo puedo justificar a través de mi modelo. Si ustedes cogen matemáticamente y de 251.6774 ven cuánto es 251.345 y sacan el porcentaje, se van a dar cuenta que eso es un 99.87%. O sea, literal, es una relación de la variación total. ¿Qué fracción le pertenece al modelo? ¿Qué tanta variación se puede justificar a través del modelo? Luego me dice qué tanta variación es significativa. Si ustedes se ponen a ver el modelo, todavía yo tengo términos que no son significativos, pero su participación es mucho menor que los que sí son significativos. De los 251, 229 sabemos que son significativos, lo podemos desglosar. Todo esto tiene significancia, y aunque por ejemplo, si nosotros vamos a tomar una decisión y decir no es significativo, como quiera, una fracción de él sí lo es. ¿Qué significa eso? Que si yo continúo limpiando este modelo, ese término va a ser significativo, eventualmente. ¿Por qué? Porque yo limpio el modelo y ¿qué es lo que hago? Transfiero poca suma de cuadrados hacia el error, ¿verdad? Cada vez que yo saco un término, si no está en el modelo, se va para el error. ¿De acuerdo? Él no desaparece, él simplemente se transfiere. Cuando yo saque esa fila, su suma de cuadrados y sus grados de libertad se le van a sumar al error. Entonces, miren lo que va a pasar. La suma de cuadrados de 0.3 va a aumentar como a 0.5. Sin embargo, los grados de libertad van a aumentar a 2. Y en consecuencia, esto, que era 0.3, va a terminar siendo 0.25. O sea, a pesar de que yo estoy transfiriendo suma de cuadrados y estoy transfiriendo también grados de libertad, lo que me interesa es cómo queda el cuadrado medio del error. Entonces, la estrategia siempre es pasar poca variación y pasar muchos grados de libertad. El cuadrado medio se ve más pequeño y en consecuencia estos valores de F se hacen más grandes. El cuadrado medio se divide con los grados de... Correcto. Mientras más grado de libertad vayamos consiguiendo, al limpiar el diseño, más pequeño se irá haciendo. Correcto. Por ejemplo, de todos esos términos, es más inteligente o más estratégico pasar el término que tenga menos suma de cuadrado. Y eso va a impactar de manera más dramática el cuadrado medio del error. Podemos verlo en acción. Aislamiento, yo le voy a quitar ABC. ¿Por qué usted decidió resaltar eso? Lo acabo de decir, pues si queremos cubrir todo lo que vamos a hablar hoy, tienen que seguir. ¿Por qué yo voy a quitar ABC? Porque voy a quitar esa interacción y no las otras. No, o sea, yo entendí que porque la que más va a impresionar porque el R cuadrado es más bajito. No tiene nada que ver con el R cuadrado. El R cuadrado no, la suma de cuadrados. La suma de cuadrados. Sí. Es más bajito y por eso me va a impactar más al otro. Pero cuando usted vio ahí
Yo los puedo quitar todos. No, no, está bien, pero mi pregunta es sobre primero. O sea, pasen por arriba. Ujú. Que usted dijo ABC, pero ¿cómo usted sabe qué es eso? Ah, porque van en orden. Ah, ya. La primera interacción de 3 es la primera de la tabla. Exacto. A, B, C. No, y cualquier cosa si le genera confusión cuando ustedes la vean aquí. Están en el mismo orden que están en las interacciones. Por ejemplo, esa última es PCD y la penúltima es ACD. Sería esta, material, temperatura de inyección, temperatura de enfriamiento. Están en el mismo orden. Yo voy a sacar a ABC. No sé si recuerdan este factor. Oh, wait, ese era el ajuste de resistencia. Era aislamiento. Sí, era aislamiento. Fíjense que en aislamiento, temperatura de inyección estaba Bordenheim, ¿verdad? 0.071 es mayor que 0.05. Así que concluiríamos que no tiene significancia estadística. Con quitar un término, que fue el ABC, miren el impacto que tiene en temperatura de inyección. Sí, ¿por qué? Porque como les dije, transferí la variación, el 0.131, transferí a la suma del error. Y mientras la suma, el cuadrado medio del error en el escenario anterior era 0.3, ahora es 0.2. Le di poca suma de cuadrado, le di más grados de libertad, esto se hace más pequeño, en consecuencia, esto se hizo más grande, ahora es 112, anteriormente era 78, y ahora la significancia estadística del factor sí se puede visibilizar. Estoy casi segura que el resumen del modelo mejora. Tenemos 99, 98, 66. Pero ¿qué es lo que tiene que estar por encima de 70? Porque lo he Todos. Ah, todos. Todos. Fíjense que con este pequeño cambio, ya todos los componentes me cumplen. Ya todos tenemos 66% y ahora el cuadrado predictivo mejoró. Y fíjense que no hubo un impacto significativo, sino un 99 y pico por ciento en los otros dos coeficientes de determinación. Chévere. No hay que volverse loco limpiando. Lo ideal es que ustedes sigan limpiando, que saquen todo lo que no es significativo siempre que no vieron jerarquía. Pero ya con eso ustedes pueden justificar que están, you're done, limpiando el modelo. ¿Dudas, preguntas? Si yo tengo un modelo que no me llega, o sea, después que yo te digo que es modelo que No llega. no llega al ¿Cómo tú lo sabes? Proveería. ¿Cómo tú lo sabes? Que ya tú llegas a donde vas. No, yo le concluyo, voy a... Este es el mejor ajuste del modelo. Con esto de recuadrado. Yo voy a saber cuál es el mejor ajuste del modelo. ¿Cómo usted sabe que es el mejor? Porque yo voy a hacer el examen. Yo voy a saber lo que tú tienes que quitar y lo que tú no tienes que quitar. ¿De cuántos temas son? ¿Cuántos ejercicios en el ¿Y examen? cuánto vale cada uno? Normalmente son 3 ejercicios, 5 puntos cada uno. O sea, 15 puntos. 15 puntos. 10 de 15 también. Son 2 parciales de 15 y 7 prácticas de 10. Profe, De curso no hay que dar mucha cabeza como son los puntos. Práctica y examen. es que me confundí. Porque te confundiste. Porque usted dijo que Yo lo que no entiendo es- el mejor. Sí. Usted dijo que no se pasa. Yo no dije que este es el mejor. Yo dije que este es mejor que el anterior. No, Yo puedo seguir mejorándolo, probablemente sí. pero porque eso, ahí va mi pregunta. Dele para abajo, el mejor. ¿Cuál es el mejor? Lee. Tendría que ser limpiándolo para hacer. Ok, una cosa es Tú sabes. tú comparar, como yo te diga a ti, no sé, ¿qué es mejor? ¿Un Toyota o un Sonata? Ah, en vez de yo quitar interacción, yo le pongo. Ok, claramente no quiero meter en esa discusión. Pero supongamos que es el Toyota. ¿Quiere decir que es el mejor carro del mundo? No necesariamente, puede haber uno que sea mejor. O sea, que me en vez de refiero aquí puede haber un quitar, modelo que sea hubiéramos mejor, que puesto- tenga unos coeficientes mucho mejor que este. Pero usted lo que me pide, por ejemplo, en el examen no es que le den mejor, sino que le den Pero si yo pongo Yo pido que mejoren el modelo inicial. Ah, ok, ya. ¿Y qué significa mejorar el modelo inicial? Llevar unos coeficientes mayores al 30% siempre que se pueda. Dele al original, por favor. Al anterior, porque el original. Al que no Pero al si que yo, no vamos a mejorar. si yo estoy El haciendo que no un andaba modelo, mejorado, pero este ya yo de le esa una vaina. interacción de mayor orden. Entonces fíjate que ahí yo no me puedo replicar. Porque yo tengo que hacer experimentos para la saber. ABCD para que me dieran un grado de libertad aquí. Y para que O sea, sería aquel quitar vaya interacción. más de 3 valores.
Es que entonces. El original no tiene grado de libertad. Y el asterisco. No, el original tiene igual. Por ejemplo, si tuviéramos Ok, nosotros yo tiro uno primero, Eso es pregunta, si hay que con un hacer. montón de asteriscos. Si hay Si hay que, asteriscos, no me genera eso. si hay que hacer una nueva. Yo le quité la interacción de mayor En el una examen, vez a eso veces lo puso réplica porque Y luego ese se es el modelo lo no te puedes hacer el primer. y luego yo le quité la interacción ABC, tema del T, y este es el modelo resultado. Profe, ¿cómo se llama ese CDA? Propiedades, aislamiento. Entonces, chicos, ya para recap, en su examen puede aparecer qué diseño ustedes identifican de ahí. Puede aparecer ajuste mental variable de respuesta con todos los términos disponibles. Y todos los términos del modelo son todos, hasta la alteración de mayor orden. ¿Cómo hacer que ajuste la variable? ¿Qué es ajustar la variable de respuesta? Quitar la interacción. ¿Qué es ajustar la variable de respuesta? Es el término que yo estaba utilizando el curso entero. Lo que estamos haciendo es ajustando una variable de respuesta. ¿Qué es ajustar? Generar el modelo. ¿Ok? Cuando me da los asteriscos, yo no hice un ajuste porque no tengo un modelo. No tengo grado de libertad, no tengo una ecuación, no tengo nada, no tengo información. ¿Ok? Entonces, por lo menos con un grado de libertad, ese va a ser su primer ajuste. Please, no me pongan en el examen un ajuste con un montón de asteriscos porque no estamos en nada. Entonces, su primer ajuste tiene que tener valores de P. Y lo que yo les voy a pedir, mejoren su primer ajuste. Y ustedes lo van a tener que limpiar de manera de que él por lo menos quede con un coeficiente de determinación decente. ¿De acuerdo? Te repito. No, ajá, exacto. Eso, Sí. pues tienen que poder identificar cuál es el diseño, tienen que poder ajustar un primer modelo, tienen que entender qué significa incluir todos los términos del modelo, tienen que manejar el principio de jerarquía, tienen que ser capaces de analizar la tabla de ANOVA y tienen que ser capaces de analizar el resumen del modelo. Pero de la norma lo único que podemos... de los puntos centrales que son Lo de la varianza, lo que podemos decir es significativo. Sí y no, porque yo te acabo de hacer un análisis, por ejemplo, con la suma de cuadrados. Yo te puedo hacer una presentación. Yo puedo preguntar perfectamente, retirando una sola interacción, ¿cuál es la que tiene el mejor impacto? Ah, bueno, ABC. ¿Por qué? Porque se agregan menos suma de cuadrados y menos grado de libertad, por ejemplo. Daniela, Que yo me refiero que no si es yo hago necesario réplica, manejar yo diseño mi el valor de P o la yo tengo que interpretación del valor poner de de P, nuevo, o sino sea, que hacer de tenemos nuevo que el tener la experimento mecánica para de la poner prueba de réplica. manera de que si yo hago preguntas analíticas, ustedes sepan cuál es la mejor solución y cuál sería el impacto de esa solución en el resto de las clases. ¿Cuánto dura la clase? 3 horas, 2 horas. Trate de quitar... Vuelvo a lo de quitar. Tienen que practicar en su casa, porque yo tengo que seguir para adelante. Lo de la práctica 3, ¿bajo el examen? Sí, tenemos que ver eso. De paso. Superficie de respuesta va para el examen. Ok, entonces, hablemos de superficie de respuesta, gracias por mencionarlo. No, mentira, yo lo tenía en plan, como quieras, para no te linchen ahorita. Superficie de respuesta. Hasta ahora, ¿qué hemos visto? Vimos los factoriales con niveles mixtos. Luego vimos que esos niveles mixtos se pueden limitar a solo 2 niveles, con un pequeño ahí costo de que tenemos que decir que el modelo es lineal. Ese es el costo de limitarlo a solo 2 niveles. Y de esos 2 niveles, entonces sacamos el concepto de 2 a la K, ¿verdad? Todo el mundo maneja ese concepto, ¿verdad? Cool. Después aprendimos que como era 2 elevado a un número, si yo tengo muchos factores, más de 5, entonces ese experimento se vuelve bastante grande, ¿verdad? Va creciendo exponencialmente. Y por eso vimos una herramienta que se llama fraccionados. Realmente vimos cribado, pero nos enfocamos en los fraccionados. Y eso me permite subdividir la región experimental de manera de que yo puedo ver la significancia estadística de todos los términos sin tener que hacer tantas corridas. Ahora bien, eso tiene un costo. Igual como lo tenía el de 2 a la K, el fraccionado tiene un costo un poquito más alto. Se crea la estructura de áreas y se confunden los efectos. ¿Qué significa que se confundan los efectos? Que ya la herramienta no es capaz de estimarlos de manera independiente. Y él va juntando de grupito en grupito y te va a dar una suma de cuadrado única para ese grupo de términos. ¿Ok? Y vimos que hay diferentes escenarios dependiendo de la estructura de áreas que se crean. Tenemos confusión que puede ser entre factores principales e interacciones de 2. Y a eso se le tiene un nombre, se le llama resolución tipo 3 o de grado 3.
Entonces piensen que hay varios conceptos que tienen que manejar. Tienen que manejar el concepto de confusión de los efectos, estructura de áreas y resolución. ¿Ok? ¿Cómo se sienten con esos tres conceptos? Ok. No se puede hacer un análisis de fraccionado sin su estructura de áreas. Porque no puede pasar lo que nos pasó en el ejemplo de la diapositiva. Yo les recomiendo en su casa, hagan el ejemplo de la diapositiva, háganlo ustedes, llenen ustedes los valores y háganlo y analicen. Le va a dar igual, tienen el cheat code, tienen lo que les tienen que dar ya en la diapositiva, pero háganlo ustedes porque en el examen es un ejercicio similar. Van a tener una tabla de datos y van a tener que crear su diseño y transferir la data hacia el software. Y van a tener que comparar diseños fraccionados o comparar la calidad de la información de diseños fraccionados con diseños completos, por ejemplo. Entonces, cuando ustedes analizan eso, sin estructura de áreas, ustedes pueden llegar a concluir que hay términos que son significativos olvidando su estructura de áreas, que podría ser otro término el que sea significativo y no el que yo estoy reportando. Recuerden que la diapositiva de la semana 2 o 3 teníamos que D no era significativo, y de repente D sí es significativo porque absorbió la interacción AB. Entonces AB era que era significativa, pero yo me confundí y dije D es significativo sin serlo. Ojo con eso, no se puede reportar los resultados fraccionados sin su estructura de áreas o sin considerar su estructura de áreas. Y eso nos lleva al tema de la semana pasada que lamentablemente no pudimos cubrir, pero para eso estamos aquí hoy. Superficie de respuesta. Aquí yo no tengo una superficie de respuesta, ¿verdad que no? Yo tengo un diseño que asume la linealidad del modelo, porque esto es un 2 a la K. Entonces, si en un modelo de 2 a la K yo les pido que me dibujen la gráfica de superficie de respuesta, no se dejen confundir con la técnica de superficie de respuesta. Fíjense que si yo me voy aquí a estadística, DOE, factorial, yo tengo una gráfica que dice superficie de respuesta. Esa gráfica que la vamos a ver ahora, junto con la de contorno y la de contornos superpuestos, todas están presentes independientemente del ajuste. Fíjense que si yo me voy al screening, ellas están ahí, estos son los privados. Y si yo me voy a superficie de respuesta, ellas están ahí. Y hasta donde hemos llegado hasta ahora, ¿ok? Entonces, si yo les digo, grafíqueme la superficie de respuesta de ese factorial, sí se puede hacer. Entonces, yo me voy aquí. Todo el mundo recuerda, esta gráfica es del curso de estadística industrial, o sea, que simplemente la gráfica con la línea de los factores, ¿se han visto? Esa gráfica que han visto anteriormente. Sí, ¿verdad que sí? Y aquí tenemos la interacción. Ok, entonces vamos a ver las otras para no perder tiempo. ¿Cuál era esa cube plot? No, el cube plot es un cubo. El cube plot es el cubo o el diseño del... Será factorial. Ese es el cube plot. Porque hay dos cubos. Porque hay dos cubos. Un 2 a la 4. Porque un 2 a la 4. Y con 2 a la 4 necesito dos cubos para representarlo. ¿Cómo se encuentra el factor D en el cubo de la derecha? El factor D En su nivel alto. en su nivel alto. ¿De acuerdo? ¿Recuerdan que lo pusimos aquí a relajar con los puntos? En el examen yo le pongo un cubo y le digo, señalen en esa gráfica dónde están las siguientes combinaciones, por ejemplo. Solo uno. No, del diseño. O te digo, dibújame la región y indícame los siguientes puntos. pero aquí no Practiquen cómo dibujo un cubo, sí, por si acaso. Ok, entonces, bien con las dos primeras gráficas, ¿verdad? Que son la factorial y la de cube. Vamos a ver la de contorno, la superficie de respuesta y los contornos superpuestos, ¿ok? La gráfica de contorno es una gráfica bastante complementaria y la de superficie de respuesta en ausencia de puntos centrales. ¿Por qué? Porque como yo me voy a pintar la superficie o el comportamiento de esa variable de respuesta, yo podría percibir curvatura aún en ausencia de esos puntos centrales que yo no incluí en mi modelo, ¿de acuerdo? La mejor estrategia es siempre poner los puntos centrales. ¿Por qué? Porque si yo le pregunto a ustedes cuál es la mejor estrategia entre hacer una gráfica de superficie de respuesta o incluir los puntos centrales para detectar curvatura, ¿por qué es mejor incluir los puntos centrales? los puntos centrales me indican si se puede, si es lineal o no. Pero yo le acabo de decir que la gráfica de superficie también me puede mostrar la superficie. Vamos a ver si esta tiene curvatura. Vamos para allá, guarden la respuesta, tiene que ver con eso. ¿Ok?
Yo tengo aquí, recuerden que yo para hacer las gráficas de superficie, de contorno, perdón, estamos en la de contorno, es variable respuesta por variable respuesta, ¿de acuerdo? O sea que aquí yo tengo la resistencia, si quiero hacer la densidad o la de aislamiento, primero tengo que ajustar el modelo, ¿ok? Primer paso, si acuérdense que también el software es bastante intuitivo. Primero, hasta que yo no creo el modelo, no me habilita lo otro. Y hasta que ustedes no analicen el modelo y lo ajusten, entonces no le va a habilitar las gráficas, ¿ok? Entonces, hago clic en OK y fíjense otra limitante que tiene esta gráfica. Esta gráfica es bidimensional. Entonces, solo tiene espacio para registrar dos factores, ¿verdad? En el eje de las X tiene presión de inyección y en el eje de las Y tiene temperatura de inyección. No todos los parciales van a venir con los mismos factores. Yo le puedo pedir en la versión tuya que me grafique material con temperatura de enfriamiento y así sucesivamente, y el análisis cambia totalmente. ¿Cómo yo las puedo modificar? Ustedes se fijan, cuando yo generé la gráfica, aquí no solo me indicaba la variable respuesta, sino también los factores que yo quería ver. Si ustedes hacen clic, pueden modificar el factor que van a visualizar. Pero el eje eso no es importante. El eje, si tú lo pones X lleno, lo que puede hacer es voltearte la gráfica, pero son complementarios. El análisis va a ser mejor. Entonces, primera limitante, al ser bidimensional solo me permite alojar dos factores a la vez. Y solo me permite dejar una variable respuesta a la vez. ¿Y cómo lo hace? La variable respuesta se encuentra a través de la leyenda. Valores más bajos de resistencia tienen verdes más claros. Valores más altos de resistencia tienen valores más altos. Fíjense que adicionalmente ustedes pueden fijar los niveles de los otros factores. Me explico. Si yo quiero generar esta misma gráfica, pero para la fórmula 2 es una gráfica diferente a esta. ¿Cómo yo modifico los factores que quedan fijos? IOI, factorial, gráfica de contorno, y en settings yo puedo modificar los dos que quedan fijos. Ahí. Imagínense la cantidad de gráficas que ustedes pueden crear que son diferentes. Prácticamente cada mitad de código yo lo puedo poner una gráfica diferente, con el mismo set de datos. Pero eso es para lo que se queda fijo. Sí, es todo lo que aparecen aquí. Todo lo que aparecen aquí en los ejes son métodos de tiempo. Y luego aquí te dice, estos valores se fijaron en estos niveles. Pero yo te puedo pedir a ti, no, yo quiero que tú me hagas temperatura de inyección, presión de inyección, pero con el material 2. Entonces tú, en la parte de settings, modificarías fórmula 1 por fórmula 2. Y esa gráfica va a ser diferente a la anterior. ¿Ok? Entonces, por la leyenda yo puedo ver el comportamiento de la resistencia. Si yo pregunto qué niveles ustedes me recomiendan de ese screenshot para maximizar la resistencia. Oh, el de 100. ¿100 de qué? O sea, 100 de temperatura y 150 de presión. Correcto. Él está seleccionando esta región superior de la derecha. Que sería lo mismo que decir, maximizamos la temperatura de inyección y maximizamos la presión de inyección. O niveles altos de esos dos. La respuesta cambia si yo pido que minimice la resistencia. Sí. Y si yo pido valores específicos, por ejemplo, mira, la presión de inyección mía solo llega a 100 grados y la temperatura de inyección solo llega a 92. ¿Cuál es la resistencia estimada? 94. Sí, tengo 100 de presión y 90 y pico de temperatura, estoy en esta franja que es la tercera, entonces estoy entre 24 y 26. Esa sería la resistencia estimada. Adicional a eso, que se cae como un poquito de la mata, ustedes pueden observar que hay trazados, ¿verdad que sí? Esos trazados me están indicando cuál es el comportamiento. ¿Qué tipo de figuras están viendo ahí? ¿Cómo son las franjas? Triangular. Bueno, no. Son lineares, son tiras rectas, ¿verdad que sí? Sí. Yo lo voy a poner. Bueno, tenemos otro set de datos, pero vamos a ver gráfica de código. Porque todavía es uno del ser. Miren cómo puede salir esa gráfica. ¿Es lineal? Wow. No. La ventaja que tenemos nosotros ahora es que todavía no tenemos que aprender de que si es cúbica, si es. Con que ustedes me digan que no es lineal, tan free. Después hablamos de. ¿Y esas? ¿Son lineales? No. Se le puede ver la curvatura. Pero usted lo pregunta o hay que decirlo. Eso es parte del análisis de esa gráfica. O sea, que hay que decirlo, ¿no? Sí. Yo he visto como muchas cosas.
Pero si es lineal. Nada de eso es lineal, nada de eso es lineal, ¿de acuerdo? Entonces ustedes tienen que ser capaces de interpretar de esa gráfica no solo las regiones que favorecen la variable respuesta según los objetivos, porque no es lo mismo el objetivo, un valor en específico, que maximizar, que minimizar, cambió nuestra respuesta, ¿verdad que sí? Sino que también tienen que ser capaces de analizar la linealidad del modelo a través de ese tipo de gráficas. Hay personas que prefieren la gráfica de superficie para ver la linealidad del modelo. Si yo regreso a estadística, digo y factorial, voy a encontrar la siguiente gráfica, que es la gráfica de superficie. Esa gráfica tiene exactamente la misma información que la anterior, solo que en 3D. Entonces, fíjense que aquí me da la resistencia, presión de inyección y temperatura de inyección. La resistencia se va a ubicar, en uno de los ejes. ¿Okay? Entonces, fíjense que ya no tengo una leyenda, sino que solo tengo los que están fijos. Y en el eje de acá tengo entonces la resistencia. Esta gráfica, en teoría, a mí nunca me sale la barra. Pero esta gráfica, yo tengo que verificar mi ser. ¿Ustedes tienen el software abierto ahí? Sí. Aquí no tiene que no sea en línea. Descargamos computadora. ¿Tú crees que tú puedes generar una gráfica? Porque en el desktop, yo no sé por qué no me sale aquí en el virtual, tengo que revisarlo. En el desktop esto viene como una barra de trabajo, tengo que vamos a hacer aquí. Y esa barra de trabajo, Pero ¿cómo se hace? usa el del setup, se llama propiedades Si que si la mía se puede. pero tú tienes setup. ¿Cómo se hace eso? Lo que yo quiero hacer. Esa gráfica, en el mismo menú. ¿Cuál es? La de superficie. Dame un segundito, Roberto. Sí, era de superficie. Sí, me acuerdo.